Querido grupo, buenos días desde San Diego, California. Continúo con la exposición del tema este miércoles 10 de febrero y hoy quiero comentarles de manera breve, como dato importante, que en 1952 la Asociación Americana de Psiquiatría, con sus siglas APA, publicó la primera edición de su manual estadístico y de diagnóstico de los trastornos mentales. Este es un manual que se llama el DSM. Es como la Biblia para el creyente, es la Biblia para el psicólogo y también para el psiquiatra, ¿no? Es un libro que tenemos que tener en nuestros consultorios sí o sí para poder diagnosticar los trastornos conductuales que presenta un ser humano. Entonces, en 1952, la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, publicó la primera edición del DSM. Cada cierto tiempo este manual se revisa y se actualiza, ¿verdad?, según el consenso de los médicos. Y durante 2 décadas apareció en este manual, en el DSM, la homosexualidad como un trastorno de la identidad sexual. En ese tiempo, en los años 50, era considerada una perturbación sociopática de la personalidad. Fue en 1973 donde el doctor Spitzer, fue un psiquiatra americano, él impulsó la utilización de los estándares científicos para describir y diagnosticar los trastornos mentales en la década de los 70. Una época donde el psicoanálisis era la corriente más dominante dentro de la psiquiatría y también los consultorios de psicología. Los trabajos del doctor Spitzer ayudaron a delimitar una línea entre lo que era un trastorno y que no era un trastorno. Pero la contribución más importante, entre comillas, pongo importante, del doctor Spitzer fue la exclusión de la homosexualidad como trastorno mental de la tercera edición del manual DSM. Viene siendo el DSM-3, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. En la segunda versión del DSM-2, que fue publicada en el 73, se eliminó la homosexualidad como categoría diagnóstica de la sección desviaciones sexuales. Y esto sucedió también a la base de muchísimas presiones, muchísimas manifestaciones de la comunidad gay surgidas en Estados Unidos en los años 69, principios de los 70, donde ellos reclamaban el trato discriminatorio del que ellos eran víctimas. Y sabes, tengo que poner esta aclaración, eso sí es cierto y es triste ver cómo también toda esta comunidad fue muy discriminada, fue muy maltratada, le daban incluso hasta terapia de electroshock porque los trataban como enfermos mentales y no tenían piedad, ni amor, ni misericordia. Incluso en algunos casos les hacían hasta cirugías del cerebro. Tristemente, la falta de amor y de comprensión para poder tratar estas almas que eran azotadas en las manos del Dios de este mundo. En el año 1990, el 17 de mayo, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, OMS son sus siglas, eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas. 4 décadas más adelante, en el año 2013, el año en que yo llego aquí a los Estados Unidos, la transexualidad también sale de la lista. Qué importante, mis queridos hermanos, es que nosotros le pidamos la ayuda al Espíritu Santo y que podamos nosotros manejar estos temas con sabiduría y dirección. Porque hoy por hoy, cuando tú le dices a una persona de este tipo de comunidad que está enfermo, aparte de que te demandas, te condenan como una persona discriminatoria, como una persona homofóbica, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo decir, estás enfermo, a decir
Hay un plan divino y perfecto para tu vida de tu creador. Son dos afirmaciones con manejos muy distintos que la iglesia tiene que ser sabia en su lingüística al tratar este tipo de situación. No es lo mismo decir, estás enfermo porque antes esto era una patología, a decirle, hay un plan divino y perfecto de tu vida, de tu creador. La primera afirmación es discriminatoria y te expone a condenación hasta cárcel. La segunda es una verdad bíblica expuesta con amor y va a traer respaldo. Yo quiero hablarte un poquito de mi experiencia aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Yo llegué aquí ya hace 8, voy para 9 años, apoyando a un amigo pastor nuestro, un amigo nuestro de mi esposo y mío, a levantar el ministerio de consejería aquí en San Diego, en su iglesia. Dentro de la formación de consejeros bíblicos, mandé a hacer una investigación de campo aquí en la ciudad de San Diego. La investigación de campo era muy sencilla, era como investigar en el 2013 cuántas iglesias, entre paréntesis, entre comillas, perdón la palabra iglesia, cuántas iglesias inmorales, sin valores bíblicos, promoviéndose como cristianas, también entre comillas, en la comunidad defendían el matrimonio igualitario. Y también desde mi punto de vista, para mí, la perversidad sexual, ¿verdad? El número, mis amados, fue sorprendente. En el 2013, aquí en nuestra comunidad donde nosotros vivimos, habían más de 60 iglesias, entre comillas, cristianas, LGTBQ en la comunidad. Tan solo voy a mencionarles un ejemplo de 3 iglesias que se dicen cristianas, cómo se presentan y lo bien que suenan para la persona no creyente. No voy a decir los nombres, pero ustedes pueden googlear. Ahorita hay tanta información a solo un clic que podemos estar, ya ustedes mismos pueden estar aquí en San Diego viendo lo que yo les estoy diciendo a través de sus redes sociales, a través de una búsqueda por Google, ¿verdad? Entonces, no voy a decir nombre, pero voy a mencionar 3 ejemplos para que ustedes puedan ver cómo se presentan estas iglesias cristianas, entre comillas, gay. La primera, D. suspensivo. Somos una comunidad de fe vibrante. Quiero que escuches a continuación la palabra inclusiva y progresista, cuya misión es acercando a las personas a Dios, a unos y a otros. Somos una congregación que le da la bienvenida a todos, con un acercamiento particular a la comunidad LGTB, ¿no? Me voy a otro ejemplo, el ejemplo número 2 de otra iglesia. Iglesia tal, somos una comunidad cristiana, entre comillas, yo le pongo las comillas, existimos para ser una comunidad progresiva e inclusiva de seguidores de Cristo dedicados a crecer en la fe, vivir vidas enteras y buscar justicia para el bien de nuestro mundo. Suena atractivo, ¿verdad? Ok, como todo lo satánico es seductor, si no el hombre no cayera en el pecado ni en la tentación. Me voy al ejemplo número 3, otra presentación de otra de las iglesias de acá de la comunidad. Nuestra iglesia es un lugar donde todos están invitados a descubrir quién es Dios y el propósito que tiene para todos nosotros en su historia. Un lugar donde las personas de todos los orígenes pueden experimentar al Dios que es real y revelante en sus vidas hoy. Y eso es exactamente
exactamente lo que queremos ayudarte a hacer. Si tú has estado siguiendo a Dios toda tu vida, eres bienvenido aquí. Si eres nuevo en la fe, eres bienvenido aquí. Si no estás realmente seguro de creer en Dios, eres bienvenido aquí. No importa dónde te encuentres en el camino de tu fe, queremos caminar junto a usted. Nuestra esperanza es que al unirse con nosotros en estos viajes, descubras al Dios que está activo, vivo y obrando en su vida. Somos una iglesia multiétnica, multigeneracional. Somos una comunidad de diversidad que sirve a vecindarios cercanos y lejanos. Nuestro estilo es casual y nuestra convicción es que la iglesia está destinada a ser una comunidad de todo tipo de personas que aman a Dios y a los demás. ¡Wow! Esto es a lo que nos estamos enfrentando. ¿Podemos cambiar toda esta realidad? Por supuesto que no. Me tengo que documentar. Tengo que ver lo que es legal para no irme en contra y me cae en la voz. Y tengo que obviamente desarrollar estrategias que el Espíritu Santo nos va equipando, porque en las iglesias hay psicólogos, hay médicos, hay psiquiatras, hay teólogos. Y es el momento donde nos tenemos que reunir, hacer equipos, compartir experiencia y desarrollar estrategias para alcanzar estas almas que están perdidas y nosotros también poder cumplir el llamado de evangelización. Quiero también hacer un punto y aparte para decirles un poquito de mi testimonio. Yo en Cuba estudiaba, pero también era modelo, así pues también modelo de pasarela de diseñador, no modelo de otra cosa ni nada por el estilo. Entonces pues vivía en un mundo rodeado de todo este tipo de comunidad LGTB, ¿verdad? Para mí era tan normal, yo estaba rodeada de todos este tipo de amigos, yo los amaba, me caían súper bien, ellos me arreglaban el cabello, etcétera, etcétera, me echaban porras, aumentaban un autoestima falso, basado en la vanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me caso, nos conocemos mi esposo y yo en la Universidad de La Habana en 1985, nos casamos en 1986, fue todo un problema para poderme venir a México porque el ministro de Salud Pública no me daba la liberación de mi trabajo porque mi primer carrera pertenecía al campo de la salud pública. Y bueno, pues mi esposo tenía un estilista en Tijuana que le cortaba el cabello. Él era gay, era muy promiscuo en ese entonces y iba mucho a Cuba y en Cuba tenía varios novios. Mi esposo me mandaba las cartas con él en los principios de los 80, pues obviamente no había correo electrónico ni nada de eso, todo era carta y te duraba mes y medio en llegar cada carta. Entonces mi esposo aprovechaba que él iba a Cuba y me mandaba cartas con él. No te voy a hacer el testimonio muy largo. Hicimos una amistad padrísima. Como dicen los mexicanos, yo llego después acá, nos casamos por la iglesia católica, en ese entonces mi esposo era católico, nos habíamos casado por lo civil en Cuba como era lo costumbre, porque todas las iglesias en Cuba estaban cerradas, entonces me vengo para acá, al año que ya me dan la liberación de mi trabajo, etcétera, etcétera, fue todo un show eso. Me vengo, este muchacho me arregla el pelo, nos hacemos muy amigos y demás. Pasan los años y en los 90 él se hace cristiano. Él tenía el pelo larguísimo, casi le faltaba nada más desarrollar hormonas para hacer pechos, o sea, para desarrollar seno y demás, pero era muy femenino él en su manera de andar, caminar y todo. Pasan los años, él se hace cristiano, se convierte al Señor. Y un día en mi casa, la casa de ustedes en Tijuana, arreglándome el pelo, me dice, ¿sabes qué, cubana? Pues te tengo que decir que me ha pasado lo mejor en mi vida, he tenido un encuentro con Dios, Dios me ha cambiado, ya no puedo, ya no me gustan los hombres, es maravilloso lo que siento. Esto fue al principio de los 90.
pues yo era una mujer muy revolucionaria, o con un alma muy rebelde, solo creí en mi capacidad, como fui educada, cada quien según su capacidad, según su trabajo. Para mí estudiar era el valor máximo. Bueno, no sé cómo mi esposo me pudo aguantar. El pobre. Cierro paréntesis. Entonces, la primera vez, te cuento este testimonio porque tiene que ver con el tema y quiero que lo analices porque para Dios sí hay posibles. La primera persona que me habló del evangelio fue este muchacho, por la gracia y misericordia de Dios transformado. La primera Biblia que tuve en mis manos, él me las puso. Él me llevó a mí al evangelio. Yo acepté a Cristo, me hice una apasionada por Cristo. Duré 10 años orando para que mi esposo se convirtiera. Mi esposo se convirtió, hoy es mi pastor, pero gracias a este homosexual que Dios tuvo en su misericordia e infinito amor a alcanzar, nosotros hemos alcanzado montones y montones de almas para el evangelio a través de estos tantos años que tenemos ya en el Señor. Esto fue en los 90, él murió de VIH. Yo sé que él está con Dios. Cierro el paréntesis de mi breve testimonio. Yo creo que Dios nos ha dado una gracia especial para poder alcanzar los homosexuales, para poder ayudarle en su camino de restauración. Así como Dios alcanza nuestras vidas con amor, asimismo nosotros los tenemos que alcanzar a ellos con amor, no con condenación. Es un proceso, es poco a poco. Hasta aquí dejo este primer audio. No me quiero seguir emocionando para seguir compartiendo lo siguiente. Muchas gracias por su atención. Amados, continúo con la segunda parte. Después de dar este pequeño testimonio de cómo fuimos nosotros, bueno, yo fui alcanzada por este muchacho restaurado en los ojos de un Dios de gracia y de amor, que no hay imposibles para él. Continúo con la parte de mi proyecto, el cual duró 2 años y medio aquí en California con el grupo de consejería. Después de darnos cuenta las numerosas comunidades cristianas gay que habían en la comunidad, también pudimos percibir que hijos de líderes, de pastores, estaban asistiendo a este tipo de comunidad porque se sentían un rechazo y una discriminación tremenda por la falta de una ética y también de tacto de sus pastores y líderes al tratar su pecado. Entonces desarrollamos nosotros un plan de amor, ¿verdad? Un plan de amor de rescate. Qué importante es cuando las personas que están enfrente de una iglesia en sus prédicas, si van a dar el pecado, den también junto con el pecado la solución. Esto es base. Es una gran diferencia en hablar, ¿sabes qué? Jesús condena el homosexualismo, pero ama al pecador. A decir, todos los homosexuales se van al infierno. Ya desde ahí hay un punto de vista, el uno acerca, el otro aleja, ¿no? Voy a hacer un paréntesis. Decía un hermano, sí, instruye al niño, el hermano de Canarias, el pastor de Canarias, que lo escuché en la mañana, decía, todo empieza en la niñez. Es cierto, hermano, estoy de acuerdo con usted, con el hermano de Canarias, todo empieza en la niñez, pero qué importante nosotros como padres cristianos ser congruente con lo que enseñamos en la Biblia, porque en la incongruencia es donde se mete el enemigo en nuestras vidas. No es lo mismo, no es lo mismo yo enseñarle a mis hijos, que ya todos son adultos, pero no es lo mismo yo enseñarle a mis hijos con amor la palabra de Dios y que vean mi vida transformada, a decirle a mis hijos, esto es pecado, pero que me vean pecando cuando no respeto a lo mejor a mi esposo, cuando grito en la casa, cuando ofendo, cuando
cuando no me sujeto, cuando hablo mal de la gente, cuando soy impulsiva, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra tiene que remar y tenemos que ser realmente transformados. No podemos ser hoy por hoy cristianos incongruentes donde prediquemos una cosa y en casa hagamos otra, maltratemos a las esposas, no le demos el lugar que ellas tienen con Dios, y bueno, no me voy a meter mucho en eso, pero ustedes todos saben lo que es la incongruencia. El criar el error de la incongruencia en cuanto a la palabra, enseñar la palabra en casa, el riesgo es muy alto, porque a mí me queda claro que lo que está imperando en el mundo es todo esto, y esto no se va a mejorar. Lo mejor por venir se llama Jesucristo. Hermanos, con el audio número 3, tuve la oportunidad, toda la gloria se la doy a mi Señor, de poder tratar con algunos de los jóvenes que eran hijos, pues no se han muerto, son hijos de líderes, amigos nuestros, que estuvieron en el camino lésbico y otros en el camino gay. Y al trabajar con ellos, con estos chicos, en edad más o menos universitaria, al trabajar con ellos, pues obviamente tenían, la cabeza estaba súper mega llena de dudas, tenían muchísima confusión, pues en sus escuelas eran apoyados, los maestros los apoyaban, amigos los apoyaban, parte de la familia también los apoyaban, cristianos entre comillas los apoyaban. Entonces es cuando de pronto te encuentras que todo no está a favor, o sea, todo está en contra. ¿Qué haces? Incluso sus experiencias de ellos, al platicármelas como su amiga y también su facilitador en su proceso, eran como no creían en un Dios bueno, porque las acciones de sus padres no eran las correctas en sus casas. Y bueno, fue todo un reto, pero le doy tantas gracias a Dios. Estos chicos hoy Dios los restauró, yo no hice más que amarles y Dios hizo el trabajo y la obra. El punto de cómo se pudieron restaurar, número 1, tiene que ver con el abordaje. Mientras más tú ames a tu prójimo, más respaldo hay de Dios para el rescate. De hecho, amar al prójimo como a uno mismo es un mandamiento de Dios. Y todo lo que Dios manda a hacer, Él los respalda. Punto número 2. No usar palabras como infierno, condenación. Porque si yo uso o tú usas esas palabras con alguien que se está acercando cuidadosamente a escucharte y que está taponeado de sus oídos y taponeado de sus ojos, lo único que va a hacer esa persona es levantar barreras para no escucharte y ponerse más rebelde. El abordaje, como lo he mencionado y recalcado, tiene que ser te entiendo, tiene que ser un abordaje empático. Ponerme en los zapatos del otro, poder entender que está sufriendo. Desde ese punto de su sufrimiento, entonces yo puedo agregarle, y esto es para los líderes, esto es para los pastores que están trabajando con este tipo de alma. Ahí, desde esa empatía, yo entonces puedo decirle, Jesús te ama y también conoce tus luchas. No estás solo en esto. Te podemos apoyar. Es un proceso, pero para Dios no hay imposible. Qué importante, mis amados, esto es clave. Y no quiere decir que al momento la persona va a ser transformada. La persona va a ser transformada en los tiempos que Dios dispone. Pero Dios utiliza todo un equipo. Número 1, para padres. Quiero hablarle un poquito a los padres que tienen este problema en casa. Pon tus límites con amor. Eso es clave. ¿Sabes qué, hija, hijo? Tus preferencias sexuales van en contra de mis creencias y convicción. Eso no quiere decir que no te ame. Te amo y te voy a amar toda la vida hasta mi último aliento. Pero no puedo apoyar ni ser partícipe de tus decisiones que van completamente en contra de mis convicciones. La casa está abierta para ti,
pero solo para ti, no para tu pecado. Llámese tu pareja, llámese pecado de alcohol, llámese pecado de droga, porque para Dios, mis amados, pecado es pecado. Decirle a la persona, si quiere ayuda, quieres que ore por ti, cómo quieres que te ayude en este tramo de tu vida, quieres que busquemos alguien que nos aconseje, porque yo también necesito consejería. Qué importante es cuando el padre cristiano se pone en esos zapatos humildes y no rechazantes, sino que le pueda decir, dime cómo quieres que te ayude, y yo también, pero no, mi ayuda no va a ser aceptando tus condiciones de pecado, porque mi convicción no está en negociación. Mi ayuda va a ser cómo quieres tú que yo te ame sin que tenga que amar a tu pareja. Esa es mi ayuda. Es un proceso. Yo no voy a dar aquí toda una terapia. Estoy dando algunas pautas para que ustedes puedan, a partir de estas pautas, desarrollar unas estrategias, ¿verdad? De ser empáticos, de poner límites claros con amor, de no ofender al pecador, de amarlo, de poner en claro la convicción, de estar orando y buscar personas claves que no te juzguen y que sí te levanten. Entonces, en base a esa pauta, que es todo un proceso, empieza el viaje, empieza el hermoso camino de ver la transformación por medio del Espíritu Santo. Yo te puedo decir que tengo muchos casos y testimonios de personas que atendí a los 17, hoy tienen 37, 38 y están casados, y felizmente casados y realizados por la gracia de Dios, no por mis habilidades y mucho menos por mi conocimiento. Pero yo creo que la clave de esto es el amor. El amor, el ser empático, el no condenar, el estar informado para desarrollar estrategias. Grabando, este es el audio número 4. Quiero hablar un poquito más del proceso hacia el camino de la restauración. Es clave que tú sepas que el área que vamos a restaurar es también la mental, la sentimental, la racional, la espiritual. Imagínate, el pecado de identidad te roba todo, te roba la identidad y te roba sencillamente todo, completamente. Entonces la restauración es un proceso que con la ayuda de Dios, como te decía en el audio anterior, hay que ir restaurando. Incluso el área racional, reeducarla, el área sentimental, restaurarla, el área espiritual se restaura obviamente por el poder del amor de la cruz, ¿verdad? Entonces, quiero decirte que la mente tiene dos áreas. Estas dos áreas son las que más son atacadas en el homosexual. El área racional es el razonamiento, el juicio. Ahí Satanás ataca con opresiones, con preguntas, con filosofías humanas, con mentiras, y más ahora que todo, como te decía, está en contra, ¿verdad? Y todo esto que Satanás ataca en el área racional produce preocupación, dudas, rebeldía, y bueno, pues esto hace todo lo posible para que la persona se aleje aún más de Dios y de todo lo que es ayuda. La otra área que está en la mente es el área sentimental, y allí Satanás ataca con sentimientos de culpa, depresiones, sentimientos engañosos, falsos amores, etcétera, ¿sí? Satanás ataca los cuerpos también de estas personas con infecciones, con dolencias, con enfermedades, y no todas las enfermedades precisamente son ataques de Satanás, pero hay unas que sí son ataques, como las de ETS, de transmisión sexual, que es así directamente por ataque del pecado, ¿verdad? Por eso es bueno que estas personas sepan quién habla a sus oídos,
quién se mete en sus mentes a través de una debilidad, pero cómo Dios quiere también glorificarse en medio de esa debilidad. Hay algunos que sí logran casarse, pero hay otros que no logran casarse. Pero el que no logre casarse no quiere decir que siga en los mismos caminos de perdición. A lo mejor se casan con la palabra de Dios, a lo mejor se casan con el evangelio y su vida puede dar muchísimo fruto. Hay que ser un plan elaborado en todas las áreas afectadas y robadas por el enemigo de la vida, ¿verdad? El área mental, el área racional, el área emocional, el área espiritual, también la reconciliación con Dios desde la cruz, también el perdón hacia las figuras que les hicieron daño, etcétera. ¿Esto lleva tiempo? Sí, lleva bastante tiempo. No he visto un caso restaurado en menos de 2 años. ¿Tiene caídas? Claro que sí, tiene caída, pero qué importante es que el pastor, el líder, la persona esté en cada caída presente. Nosotros pastoreamos en nuestra iglesia. Hay algunos casos que han sido restaurados. Uno de ellos ya estaba trabajando en la alabanza. Una joven, hija de una amiga que se congrega con nosotros, que queremos muchísimo, de pronto dejó la alabanza. Llegábamos nosotros de Alaska y pues ya ella no estaba en la alabanza. Sentimos muchísimo el saber que se había ido también de la casa de sus padres y sabíamos a dónde se había ido. Se había refugiado nuevamente en el pecado que por muchos años ella ya le había dado la espalda. Le hablamos mi esposo y yo y ella no quiso para nada escucharnos a nosotros. Pasaron 2 años, amado. Hasta en este mes de diciembre ella se acercó a nosotros para pedirnos perdón. Lógicamente, ¿quiénes somos nosotros para perdonarla? Al contrario, abrazamos, corrimos a los brazos de ella aún con la pandemia para abrazarle y para decirle que Jesús la amaba, que Jesús reconocía su lucha, que había que levantarse y proseguir la lucha, que había una meta al final que se llamaba la eternidad y que traía a esa meta las recompensas de las mayores que ella podía recibir en esta vida temporal, que ella no estaba sola en esta lucha, que podía contar con nosotros, pero sobre todo estaba el Señor con ella ayudándole, ¿verdad? Qué importante es que Dios nos dé de su amor, qué importante es que nosotros estemos en este acompañamiento, que no podemos exigir los cambios en este tipo de pecado como como lo pongo en el microondas y ahora sí empieza a dar fruto tu vida. No, muchas veces la vida empieza a dar fruto y hay una recaída, pero recordar que el amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. No puedo darles yo tanto, no sé, es audio, nunca he hecho esto en mi vida de poder platicar en audio, es un reto también para mí. Casi siempre hago seminarios, etcétera. Pero yo creo que ya con estas pautas tú puedes ir desarrollando, ampliando un poquito la mente para empezar a elaborar en tu iglesia un plan de sanidad, un plan de amor. También qué importante es la educación dentro de tu iglesia, que hermanos no discriminen a este tipo de personas, que tengan un amor realmente, porque estamos viendo cómo se están levantando iglesias entre comillas, que están aboliendo obviamente el plan de Dios, ¿sí? Que es varón y mujer. En un principio Dios los creó. Que elaborar y trabajar en la iglesia en contra de la ideología de género. Tiene que defender la familia. Por eso es que tenemos que educar a la iglesia al no divorcio, al no la separación, al sí al perdón, al sí recapacitar. O sea, la ideología de género,
todo esto inspira, mis amados, inspira la separación, a la libertad sexual, inspira también a la culpa, inspira a la duda, inspira a que se vaya el ser humano en contra y que rompa el diseño divino, el modelo que nuestro Señor Jesús lo recalca en Mateo 19:4, cuando dice: ¿no han leído ustedes las escrituras? Está escrito ahí desde el principio que el Dios Todopoderoso los hizo hombre y mujer. La ideología de género, amados, rompe también los vínculos padre-madre. Entonces, qué importante es que la iglesia capacite en un buen manual de escuela para madre con las responsabilidades del padre y también con las responsabilidades de la madre. Está tremendo esto hoy con lo del telefonito, porque las madres, yo no quiero escucharme como juzgadora, pero muchas mamás que son cristianas se la viven en sus redes sociales, les prestan poca atención a sus hijos, los hijos se embuten de toda la porquería que está afuera y entonces pasan tiempo y hay poca educación. Es tiempo que el cambio empiece por la casa y es tiempo de que en la casa también regresemos a lo básico, a lo que la Biblia dice. Es tiempo que la mamá también inspire a los hijos a estudiar la palabra, porque ella es una fuente de inspiración, de amor, de oración. Es tiempo también que los padres inspiren a los hijos a seguir la palabra, porque ellos son una fuente de protección, una fuente de respeto. O sea, ¿qué está pasando con los modelos en casa? Los modelos en casa se están rompiendo y todo esto lo único que resulta es que tenemos mayor desventaja. No es lo mismo una familia consolidada fuertemente con principios bíblicos y valores congruentes en la casa atacar un trastorno de identidad que una familia divorciada. Va a tener muchos menos elementos y va a ser mucho más difícil el camino de la restauración. Nosotros tenemos que saber que esta ideología de género también está rompiendo los vínculos de padre y madre, rompe los vínculos de la familia por diseño, rompe los vínculos del hijo, rompe los vínculos de padre y madre, a causa errónea de esa libertad que la mujer defiende o que el hombre defiende, que se me hace tan incongruente, porque entonces esto es muy mío, ¿verdad? Digo yo. Entonces, ¿para qué se casan? Si defienden la libertad, entonces mejor cásate con tu propia libertad y ya, ¿verdad? Pero bueno, en fin, no se trata el tema, ¿no? Esta famosa utopía de la libertad que te lleva a la máxima autorrealización del ser humano. Wow, mis queridos hermanos, tristemente vemos cómo el deseo de ser diferente y de apelar a esta famosa libertad lleva al hombre hasta a su propia destrucción, ¿verdad? Esta ideología de género niega el rol, como lo dije el día de ayer, niega el rol del padre, niega el rol de la madre, se hace todo un potaje, niega el rol del hijo, niega el rol del hombre, niega el rol de la mujer. Es un rollo bastante fuerte. Pero sobre todo lo más triste es que la ideología de género niega el origen natural de la sexualidad humana. El sexo ya no es natural hoy por hoy, ni biológico ni corporal, sino el sexo es un mero rol social y pues vemos las consecuencias de todo esto, que genera sufrimiento y conlleva al aborto y conlleva también a más abusadores sexuales que están ellos también ahora queriendo que hayan leyes a favor de ellos. Conlleva la promiscuidad sexual, al adulterio, al divorcio, a la perversión, a la violencia y bueno, un sinfín de cosas. La ideología de género niega la creación, o sea, wow, increíble. O sea, Dios no crea al hombre y a la mujer. No, Dios no la crea. Fíjate nada más, qué pensamiento tan aberrante. O sea, no, el hombre y la mujer
que dice Génesis 1:21 que es creado por Dios, eso lo niega. Ahora resulta que es la sociedad humana, es el mismo hombre el que crea hombres y mujeres con un sexo intercambiable que ya no depende de Dios creador, sino la sociedad, el Estado, la propia autosuficiencia del hombre es el creador. Estamos, vaya, tremendo esto. ¿Sí? Y al negar, obviamente, la creación, está negando lo más vital que tenemos en nuestra existencia. Está negando a Dios, negan la verdad, y todo esto pues trae esclavitud y condenación, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, pero también me esclaviza. Porque al negar a Dios, niego mi existencia y me niego por completo, ¿no? Y esto, lo único que nos dice, y a mí me recalca, que el juicio es de Dios, está mucho más cerca de lo que nosotros imaginamos. Este es el audio número 5 de la exposición de la parte 2 de Equipando a la Iglesia sobre la diversidad sexual. Continúo con el tema. Yo creo que uno de los retos más grandes que los padres cristianos están enfrentando hoy día es criar a sus hijos en la fe, y sobre todo los padres que son jóvenes, ¿verdad? Criar a los hijos en la fe, en la santidad, en el amor al Señor es un reto enorme, porque los niños actualmente tienen el alcance, infinidad de información a través de las redes sociales y al internet, y no se diga pues a través de la pandemia, que están estudiando en casa y que muchas veces los padres tienen que trabajar y no pueden estar cuidando a sus hijos. Ellos pueden encontrar fácilmente desde pornografía, yo no sé por allá, pero ese sería otro tema, pero ahorita la pornografía en los niños está increíble cómo está la pornografía en los niños, por lo mismo, por pasar, no pueden salir a los parques, no pueden salir afuera, no pueden estar en sus escuelas, no pueden hacer deporte, su único medio pues es las redes sociales, entonces están sumergidos ahí y pues todo se presta para la depravación, ¿verdad? Ellos pueden encontrar fácilmente la pornografía en estas páginas, donde también los pueden afirmar como homosexuales, como algo natural y normal. En dibujos animados, caricaturas, películas, novelas que están llenas de sensualidad y también promoviendo el homosexualismo. Y dice la palabra en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Es por eso que hoy los padres deben enfocarse en fomentar el valor de la confianza en los niños. Si nuestros hijos pequeños no tienen la confianza, no van a poder venir con nosotros y contarle a sus padres sus más íntimos deseos, sus miedos, sus luchas, sus dudas, lo que aprendieron en las escuelas. Pero ¿qué pasa si esa confianza no existe? Imagínate. Quien gana terreno ahí es Satanás en la mente de los niños. Ellos van a buscar y resolver sus dudas y su respuesta con amigos o a través del internet o a través de personas comunes o a través de Google, ¿verdad? Y sabemos que esas no son las respuestas aceptadas ni que van a tener la información veraz y mucho menos correcta. Yo quiero que te imagines la importancia de esto. Imagínate un niño en edad primaria que está teniendo atracción sexual hacia sus compañeros del mismo sexo y que no tiene la confianza con su papá, porque a lo mejor su papá es un pastor o es un líder de la iglesia, y tiene miedo a fallarle. Y tampoco tiene confianza con su mamá, no puede hablarlo con sus padres porque son cristianos. ¡Qué rollo! Que un hijo que tenga lucha en su identidad sexual no pueda hablarlo porque sus padres son cristianos y no lo van a entender.
Wow, van a la iglesia cada domingo, participan en todas las actividades, llevan a sus hijos a la escuela dominical, los llevan a campamento de escuela bíblica, han escuchado que la homosexualidad es lo peor, y sí es lo peor, es un pecado, por eso tenemos que cambiar las maneras en cómo lo manejamos, y escuchan de pronto a sus padres hablar con otros amigos de la iglesia y hacen comentarios hirientes acerca, y no solamente hirientes, sino condenatorios acerca del homosexualismo hacia personas que están practicando ese estilo de vida pecador. Entonces sencillamente se cierra toda la oportunidad que los hijos se puedan acercar para hablar de sus dudas acerca de su identidad con sus padres, y esto es bien triste, pero es una realidad que estamos enfrentando. Y es una realidad que estamos viviendo. Esta realidad yo la vivo, no te voy a decir día con día, pero sí la vivo mes, con hijos de amigos nuestros cercanos, que son gente buena, gente honesta, gente íntegra, y que sus hijos están teniendo problemas con su identidad sexual. ¿Qué pasa con este niño de primaria? Bueno, sencillamente este niño acude a su mejor amiga para revelarle su secreto, porque él sabe que sus padres tristemente lo van a condenar si saben este secreto. La niña, ¿qué va a hacer? Esa amiga, ¿qué va a hacer? Pues obviamente se lo va a contar a su mamá. Entonces el dilema se aumenta. Y entonces el niño le va a preguntar, ¿qué hago? Y pues figúrate, ¿qué tú crees que le va a decir la niña? ¿Lo va a apoyar? Le va a decir que ella lo ama, le va a decir que ella lo acepta tal como es, le va a decir que encuentre apoyo en las organizaciones LGTBQ que pueden orientarlo, porque sus padres son personas evangélicas, son cerradas de cabeza, y lo único que van a hacer es condenarlo, lastimarlos, y no lo van a entender. Hermanos, esta es una realidad. Si te la cuento así es porque así la vivo. Tristemente, eso está pasando. Y me gustaría que después el día no creo que es el sábado o el viernes, de las aportaciones, hablen sobre estos temas, porque yo estoy segura que si esto a mí me está pasando, a ustedes también les está pasando. Esto no es un tema nuevo. A lo mejor no se ventila, pero no es nuevo. Entonces, bueno, continúo con este pequeño ejemplo que les estoy dando. Entonces, esta historia que te la estoy inventando es una historia real. Desgraciadamente es una historia real. Y este pequeño que te estoy hablando es un pequeño que sí existe. Y es un pequeño que sí existe, que probablemente esté entre sus 10 y 12 años de edad. Y a lo mejor esta puede ser la historia de tu nieto, o la historia de tu hijo, o la historia de algún amigo de tu hijo. Y es una realidad que nuestros hijos tienen secretos. Y recuerda que cuando tú y yo fuimos niños también tuvimos secretos. Y es allí justo preciso en la oscuridad donde el enemigo de nuestra vida logra hacer su mejor trabajo. Es ahí donde nosotros tenemos que armarnos y tomar nuestra responsabilidad como padre para protegerlo de estos males que están acechando la sociedad. Pero si nosotros desconocemos que ellos están pasando por estas tentaciones, ¿cómo vamos a poder ayudarles? ¿Cómo vamos a poder hacer algo? ¿No? Yo tengo una amiga, muy amiga y muy cercana, que cuando ella se enteró que su hija sentía atracción hacia el mismo sexo, híjole, encontró la amiga el mejor apoyo en su high school, y ya era tarde. Ya había investigado y había obtenido respuesta en los sitios web del lobby gay. No hubo la suficiente confianza para que ella pudiera hablar, ni conmigo, que soy la amiga de su madre, ni tampoco con su madre. Ya era tarde, porque todas estas cosas nosotros las tenemos que empezar a detectar desde temprano. Y todo esto lo tenemos que trabajar en casa desde temprano, desde que son chiquitos. Hablarle con una buena educación sexual, estar hablando con ellos, siendo ejemplos congruentes, como te he venido recalcando en todos mis audios. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres cristianos, para ganarnos la confianza de nuestros hijos de tal manera que nos cuenten sus secretos? Así como el día de ayer yo te decía de mi hija que estaba aquí en la high school,
y me vino con este rollo de la pansexualidad, pero no me espanté, ni me tiré en el piso, ni me puse a llorar, ni empecé a gritar a los cuatro vientos, Dios, ¿por qué Dios? ¿Ahora qué es esto? Mi hija ya se contaminó. No, no, no. Tenemos que ser gente más congruente, más equilibrada y con dominio propio, porque donde está el dominio propio hay autoridad y hay respaldo de Dios para ver todo esto, ¿no? Esto que te estoy platicando es un asunto que está pasando bastante. Por eso desarrollar la confianza desde las edades tempranas es clave para desbaratar las dudas y confusiones que el enemigo de la vida de nuestros hijos implanta en sus mentes a temprana edad, donde están sumergidos en un mundo de confusión. Entonces, primer lugar, número 1, tienes que informarte del tema de la sexualidad y de los retos que hoy día los niños están enfrentando en sus escuelas y también los jóvenes. Ellos están recibiendo información sexual y de identidad de género en sus escuelas, en el cine, en la televisión, en el internet, en películas, en amigos, que tú y yo, bueno, yo estoy un poquito más informada, pero que muchos padres no tienen, porque no se quieren salir de ese globo, y esto es una realidad. Es por eso que nosotros debemos alentarnos, debemos educarnos, debemos leer sobre el tema. Por eso qué bueno, estoy emocionada y agradecida de poder participar con estos temas y aportar un poquito de mis experiencias, porque nosotros como líderes, como padres, como cristianos, como servidores, tenemos la necesidad, es una necesidad de educarnos sobre el tema para poder hablar con nuestros niños sobre la sexualidad creada y diseñada por Dios. La sexualidad no es una opción hoy día. La sexualidad es una urgencia que no debemos ignorar. Informarnos sobre los factores que influyen para que una persona luche con la homosexualidad. Nosotros somos los que les tenemos que dar a ellos la información adecuada al respecto y no ellos buscarla por su propia cuenta. Y tenemos que darle, hermanos queridos, esta información sin caer en el juicio o rechazo hacia ellos mismos, hacia sus dudas o hacia sus semejantes con lo que ellos están. Dejarles en claro que Dios los ama y que nosotros también los amamos y que Dios desea su salvación, así como cualquier otra persona. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Algo, mis queridos hermanos, que es trascendental para ganarnos la confianza de nuestros hijos es ser transparentes ante ellos, pidiéndole perdón, teniendo una actitud humilde, reconocer ante ellos cuando nosotros nos equivocamos, que puedan ver nuestra vulnerabilidad y también nuestra humildad, que puedan ver menos juicios y más amor cuando hablamos de los demás, ¿no? También nos dice la palabra, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor, ¿verdad? En Efesios 6, ahí Pablo nos lo deja en claro, nuestro rol como padre. Hay un elemento de humildad en la paternidad que nosotros lo tenemos que tener presente todos los días en la educación como padres cristianos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser condescendientes, invertir tiempo para poder jugar con nuestros hijos cuando son pequeños. Ya los míos tienen 32, hermanos, ya yo pasé por muchas etapas de nuestras vidas, ¿verdad? Y la más chiquita tiene 23 y ya se me casa con el favor de Dios en julio. Pero mis 3 hijos, uno le sirve a este país, aquí en los Estados Unidos, el otro es consejero y mi hija es maestra. Los 3 son cristianos y aman al Señor. El camino no ha sido fácil, pero estamos en la brecha y día con día seguimos aprendiendo. Yo te puedo dar mis opiniones, mis aportaciones
como hija de Dios, como sierva de Dios, como mamá, como terapeuta, por mi profesión y por lo que a todos los días, por la gracia de Dios, Dios permite que poner personas y confiarme almas para que le pueda ayudar en este trayecto que es los problemas de identidad sexual. Qué importante es que nosotros tengamos esa humildad para podernos conectar con los más necesitados de una manera eficazmente, ¿verdad? Bueno, hermano, voy a dejar este audio aquí y les voy a dar algunas sugerencias al respecto. El último audio de este día es el audio número 6 y quiero cerrarlo con sugerencias prácticas para ministrar trastorno de identidad. Y también estas mismas sugerencias pueden servir para ministrar cualquier tipo de adicción sexual como la pornografía y demás, ¿verdad? Número 1 es reconocer a Dios. La persona tiene que reconocer a Dios en sus luchas, en sus caídas. Como creyentes en Cristo entendemos el mensaje del Evangelio, pero muchas veces no invitamos al Señor a esas partes más íntimas, más profundas en la lucha con el pecado. Ahí es donde es importante la confesión, y recordar que al confesar los pecados, y se lo tenemos que llevar a la persona que está en esa situación, ella tiene que saber, o él tiene que saber, que confesar el pecado, cuando confiesa el pecado, Dios está proveyendo una salida, como lo dice Primera de Juan 1:9. Si admitimos nuestros pecados, o sea, haciendo la declaración verbal con ellos, ¿no? Acompañándole nosotros para que ellos puedan sentir, valga la redundancia, esa compañía, Dios no nos va a desilusionar. Dios no nos va a dejar. Él será fiel a sí mismo y va a perdonar nuestros pecados y nos va a limpiar de nuestra maldad y nos va a purificar de todo mal, ¿no? A veces, hermanos, las personas sufren este pecado y les parece imposible creer que Dios los pueda perdonar en sus caídas. Y sin embargo, nosotros sabemos que el amor de Dios se extiende más allá de esas limitaciones y hay que ministrarlos dándole esta libertad de culpa y esta libertad también de vergüenza que los mantiene cautivos a ellos mismos. Decirles claramente que para Dios no hay nada oculto, reconociendo que Dios nos ama, reconociendo el amor de Dios por nosotros, como dice Romanos 5:8, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Y eso nos puede llevar a una vida renovada día con día y es obtenida por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Otro de las recomendaciones y sugerencias que doy para la administración es que tengan en cuenta que cuando tú llevas a la persona a la confesión, lo dejas fuera de la autojustificación. Algo que hacemos muchísimo como seres humanos es autojustificarnos de nuestros errores, autojustificarnos de nuestra falta. Y lo único que hace la autojustificación es levantar barreras, muros poderosos, que lo único que hacen estos muros es esclavizarnos. Entonces, cuando nosotros invitamos a las personas con trastorno de identidad que confiesen ahí sus pecados y los estamos acompañando, dejamos fuera la autojustificación. Es decir, la persona empieza a asumir la responsabilidad de lo que hizo sin echarle la culpa a otros ni a nadie, ¿verdad? Tampoco ni a la circunstancia. También tenemos que promover este arrepentimiento que sea genuino para que puedan haber cambios verdaderos, para que puedan haber frutos verdaderos. Yo les sugiero que usted procure brindar ayuda después de cada caída. No lo rechace ni se frustre usted cuando la persona haya caído. Es importante brindarle esa ayuda ante toda caída. Reconocer, hablar sobre los sentimientos de desilusión, los sentimientos de remordimiento, la baja autoestima que implica. ¿Sí? Dele el espacio, hermanos, dele el espacio a que ellos ventilen algunas emociones
y recuérdele que no importa si ha fallado. El sol todavía saldrá mañana y la misericordia de Dios será nueva para perdonar y levantarle. ¿Sí? Entierre, otra sugerencia que doy es enterrar los fracasos del aconsejado y celebrar los éxitos y los propósitos que Dios tiene. Ore por la persona quebrantada. El poder del Espíritu Santo fluye a través de usted para ministrarle a esta persona. Es el Señor a través de su vida. Eso es algo que yo he vivido y he experimentado. Anime a su aconsejado a que declare verbalmente: recibo el perdón de Dios y la limpieza de Cristo por medio de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y si a la persona se le dificulta la confesión, previo a la rendición, previo al tiempo de la rendición de cuenta, pídele que escriba en una hoja todas las cosas que necesita confesar. Y una vez que esa persona lo escribió, entonces usted puede acompañarle a que lo confiese, ¿verdad? Y al final pueden romper esa hoja y escuchándole, como los pasos que le di en los versos anteriores, escuchándole con empatía, ¿sí? Recuerde que la empatía es ubicarse en una realidad ajena a la suya. Es saber cuándo guardar silencio para escuchar al otro en el momento preciso para poderle decir las palabras adecuadas, ¿no? Y si estás orando por alguien, sé comprensivo, ya que a la persona le tomó mucho tiempo poder decidirse confesarse. Ser comprensivo, sé compasivo, ore con amor y con misericordia. Hermanos, hasta aquí termino con estas pequeñas sugerencias en medio de tanto ruido afuera que parece ser que están arreglando la avenida. Espero que hayan podido disfrutar estos audios, que hayan podido también ampliar su marco de perspectiva, su cosmovisión también, y que sea de bendición. Nos vemos el día de mañana con el favor de Dios y les deseo que tengan a todos los que me escuchan un excelente miércoles. Muchas gracias. Dios le bendiga nuevamente, mis amados y santos hermanos de este prestigioso grupo Instrucción Teológica. La paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Bueno, sigo interactuando con este tema que me interesa tanto y de lo cual he aprendido tanto. Nosotros debemos de dotarnos de esa capacidad y sabiduría, en primer lugar, de parte de Dios, y un conocimiento amplio de todo esto para nosotros, gloria a Dios, como atalaya, como mensajero del Señor, que estamos y somos para predicar el evangelio por todo el mundo, diciéndole que se arrepientan. Pues obviamente debemos de hacerlo desde el amor, y ese amor es paciente, ese amor es apasionado, ese amor, bendito sea el nombre de Jesús, es misericordioso con esas almas que tanto necesitan del Señor, como en un tiempo también lo necesitamos nosotros, y Dios nos rescató. Estoy 100% de acuerdo, hermana Janet. Mi nombre es Alex, me dijo el hermano de Canarias, mi nombre es Alex. Somos vecinos, por cierto, porque soy de República Dominicana, aunque tengo ya unos 21 años aproximadamente viviendo acá en las Islas Canarias, donde le sirvo al Señor por la misericordia y la gracia del mismo Señor. Gloria a Jesús. Y vuelvo y reitero, estoy 100% de acuerdo con usted. Es así, como decía Pablo a Timoteo: tú sé ejemplo en todo, en todo. Gloria a Dios, tanto en nuestros hogares, a nuestros hijos, de lo que es un verdadero creyente. Por eso lo primero que dije fue: nosotros como creyentes debemos de conocer a fondo todo este tema como hijo de Dios que somos, para restaurar, porque al fin y al cabo no son más que almas pecadoras. Y partiendo desde ahí, nosotros como creyentes en el Señor y obediente desde luego a su palabra, bendito sea el nombre de Jesús, pues debemos de ser ejemplo en todo a nuestros hijos, educándolo bien, con amor, gloria a Dios, siendo padre en todo momento, siendo padre y haciendo lo que Dios nos manda
y incluso castigándole cuando sea necesario. Dice la palabra, castígalo con vara y como manda el Señor, y con ese amor, dice, no morirá, porque esa es otra cosa. Muchas veces queremos educar a los hijos como nosotros bien nos parece, gloria a Jesús, y no nos llevamos y entendemos que Dios hasta en lo más mínimo nos instruye para instruir a nuestros hijos. Ahora, una cosa es, gloria a Jesús, el castigo, y otra cosa es el maltrato. Hay un paso del castigo al maltrato, hay un paso. Entonces usted lo castigue, lo corrige con una varita, como manda Dios, cuando aún es niño. Gloria a Dios, cuando es necesario. Pero sobre todo, dando el ejemplo, siendo ejemplo en todo, pero no solo a nuestros hijos, sino a todo nuestro alrededor. Por eso dice la palabra que somos luz en medio de las tinieblas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto no se trata de atacar al pecador, sino al pecado, hacerle ver que en medio de la tiniebla hay una luz que quiere alumbrar su alma y salvar su alma. Gloria a Dios. Y yo creo que aquí es tan necesario, y estoy de acuerdo 100% con usted. Gloria a Dios. Y se ha estigmatizado a tal grado esto, que no es lo mismo decir, no, ese hombre es un homosexual, un travesti, que decir a lo mejor es un mujeriego. Es el mismo pecado, porque el pecado es uno, lo que hay son muchas maneras de pecar. No es lo mismo decir, no, es un homosexual como es un mentiroso, aunque estén dentro de la congregación. Entonces se mira este clase de pecado con cierto recelo. Y yo creo que también ha sido por, mirándolo bien, una descontextualización de este tema desde lo que pasó en Sodoma, lo cual en su momento voy a estar tratando también en este grupo. En fin, vuelvo y les reitero, estoy 100% de acuerdo con usted. Así es, así debe de ser, y nosotros siendo ejemplo en ese amor, gloria a Jesús, que debemos de tener con las almas pecadoras, pero aborreciendo el pecado que ellos cometen y rescatándole para traerle a la luz con amor. Ahora bien, llamando siempre al pecado por su nombre, pero dándonos cuenta que al fin y al cabo son almas que necesitan de Cristo, y que nosotros también fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, que a lo mejor muchos de nosotros no éramos homosexuales, pero a lo mejor éramos fornicarios, éramos mentirosos, en fin, gloria a Jesús. Hay diversidades de manera de pecar, pero el pecado es uno, porque el mismo que dijo no mentirá es el mismo que dijo no matará. Entonces, este pecado de ir en contra de la naturaleza de Dios, lo que es un hombre o una mujer, que el enemigo, esa ideología, como su nombre indica, ideología, algo que está en la mente, que el diablo ha arraigado en su mente, gloria a Jesús, pues, debemos de saber, gloria a Dios, que al fin y al cabo, vuelvo y reitero, y con esto termino, que son almas pecadoras que hay que rescatar, y Dios es un Dios de amor, llamando al pecado por su nombre, gloria a Jesús, pero con el amor hacia las almas para rescatarlas, así como Él nos rescató a nosotros, nos manda a nosotros a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y nos manda a nosotros a hacer luz en medio de la tiniebla, o sea, ejemplo en todo. Vuelvo y reitero, como mandó Pablo a Timoteo cuando le decía que ninguno pusiera en poco su juventud. Así que Dios le bendiga y le guarde a todo. Gracias. Estoy aprendiendo mucho, veo una baja participación, pero yo creo que es por lo mismo, vuelvo y reitero, porque no sabe bien cómo es la temática, no se sabe bien cómo es la temática, ya que muchos maestros o expositores pues deciden interactuar en el transcurso de la semana, otros prefieren dejarlo para el viernes o el sábado. En todo caso, vuelvo y reitero que se debería de aclarar el expositor de esa semana cómo va a llevar este tema. Así que Dios le bendiga a todos, la paz de Dios sea con todos. Hola queridos hermanos, desde San Diego, California, les saludo. He estado un poquito ocupadita este día, pero tengo este ratito libre, el cual quiero aprovechar para compartir la tercera parte de esta ponencia, de este tema, cómo equipando a la iglesia ante la diversidad de género y bueno, o diversidad sexual. Creo que es fundamental, decía el hermano Rafa, que no todos se atreven a opinar porque es un tema delicado,
Yo sé que es un tema delicado, es un tema tabú para muchos, es un tema que muy pocas iglesias predican, enseñan desde el púlpito, pero es tan importante en este tiempo que lo tenemos encima dentro de la iglesia, equiparnos para poder rescatar, ayudar y salvar, pero sobre todo defender la palabra de Dios. Este día voy a pasarle algunas gráficas para que yo les invito a que sigan investigando, que sigan estudiando, que sigan aportando sobre esto en sus respectivas iglesias, de lo que nosotros estamos viviendo y lo que estamos enfrentándonos. Este día, si Dios me lo permite, voy a pasar algún material, pero quiero hablar un poquito sobre las características psicológicas que se dan en casa cuando el muchacho o la muchacha es homosexual. Quiero hacer un paréntesis que no quiere decir que porque esas características se den, voy a formar hijos homosexuales, para nada. Pero si esas características están presentes, tienen bastante posibilidad de que los muchachos se refugien en estos famosos grupos que son, entre comillas, muy cálidos y están en todas las escuelas, al menos aquí en Estados Unidos, están desde la primaria hasta la universidad, están presentes para si el muchacho está teniendo algún tipo de problema de abuso sexual, abuso emocional, trastorno de identidad, ellos los abrazan, les dan consejería y les dan apoyo. En este apoyo los convierten a homosexuales. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener estos elementos presentes. Miren, la primera característica que se puede presentar en un hogar es un padre violento. Un padre violento, un padre alcohólico, y hablo de violencia física, igual violencia psicológica, agresivo, que maltrate a la madre. Obviamente es un padre que castra, hay una tendencia a castrar la identidad del hijo. Obviamente un hijo con una figura así se va a refugiar en la figura más débil, maltratada, que es la madre. Se puede dar, también se da la otra polaridad, pero te estoy hablando de puntos, de aspectos nada más. Otros elementos puede ser lo contrario, una madre castrante, una madre que es impositiva, controladora, mandona, que le roba la posición al marido en su casa. Qué triste es ver esos hogares cristianos donde la mujer es la que tiene el control de todas las cosas. La mujer, hazte cuenta que le dio una patada al marido, lo sacó de la escena. El marido no tiene ni voz, ni mando, ni en la educación de los hijos, ni en la oración, ni absolutamente nada. Eso es más clave que cualquier cosa, porque le está permitiendo al enemigo que entre para que robe el liderazgo que Dios ha dado. Otra característica es también madres que educan a sus hijos solas, que tienen que hacer el papel de madre y de padre y a lo mejor no saben cómo expresar la comprensión, el amor adecuado y pueden caer en la sobreprotección o también dejarlos tan libres porque tienen que trabajar que los hijos solos se autoeducan y sus dudas sexuales no tienen una persona con quien aclararlas y pueden ser presa fácil de todo lo que hoy azota a la iglesia y es un ícono, un plus, entre comillas, ¿verdad? Porque está de moda el no tener un sexo. Otro punto también es la violación, el acto del abuso sexual por violación, el acoso sexual en menores, es decir, que todos los abusados presenten conductas homosexuales, pero casi un gran número de homosexuales han presentado conductas de abuso sexual, experiencias, antecedentes, estos traumas, ¿verdad? También otro punto, otra característica que pudiéramos mencionar
son los padres que no fomentan la identificación con su propio sexo. También igual otro punto que se puede mencionar es la falta de identidad con iguales del mismo sexo. Y bueno, pues la ausencia de papá porque papá murió, porque se divorciaron, y sobre todo si se da en etapas críticas del desarrollo. Estas son algunas de las características generales que puede facilitar la tendencia al trastorno de identidad sexual en casa, pero no quiere decir que porque estas características estén presentes ya se forma un homosexual o una lesbiana o un asexual. Quiero aclarar ese punto. Gracias, continúo con el segundo audio. Hola hermano, pues continúo grabando. Ahora en este segundo audio, quiero hablar sobre un mito que existe en los grupos de los homosexuales o las lesbianas, ¿verdad? Ellos defienden que nacieron así, que así los hizo Dios, que esto es genético, que hay un gen gay. Muchas veces te dicen, porque a mí me lo han dicho, ¿sabes qué, Yané? Lo que pasa es que desde niño me gustaban los niños o desde niña me gustaban las niñas. Siempre tuve ese tipo de inclinación. Así nací. Y bueno, quiero decirte que hasta ahorita no existe una evidencia científica para ese famoso gen gay que salió por los 90, ¿verdad? Que decían que la gente era gay por cuestión de tipo biológica. Eso es un mito y los que son atraídos por el mismo sexo, nada tiene que ver por ese gen gay. Los estudios no han arrojado, los estudios científicos no han arrojado algo por el estilo, ¿verdad? No existe ese gen que apunta sobre el estudio del ADN. Yo en lo personal digo que Dios en nuestra genética no metió ese gen porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Así que no vamos a encontrarnos que esto sea una cuestión de tipo, porque está el famoso gen gay. Este estudio, lo último que se sabe es que este estudio científico sobre la base biológica del comportamiento sexual confirmó que no existe un solo gen gay, pero que sí hay una combinación compleja de la genética, también el ambiente, las condiciones en el hogar, como ya te dije, si las parejas también son sexuales del mismo sexo, también influyen. O sea, son una serie de factores que influyen para el trastorno de identidad sexual o la elección del mismo sexo. Queridos hermanos, sé que todo esto a lo mejor a algunos les puede causar incomodidad ver estas gráficas, pero es que la verdad que es una realidad y nos tenemos que informar, tenemos que salir de nuestra burbuja, porque si amamos nuestras generaciones, tenemos nosotros que prepararnos. Miren, quiero decirles algo, mis hijos siempre le dimos nosotros, mi esposo y yo, educación cristiana hasta su universidad. Ellos se formaron en California Christian, en California Baptist, estaba diciendo la de teología. Ellos se formaron en California Baptist University, una escuela muy buena que está aquí en Riverside, en California, a 2 horas de San Diego, menos de 2 horas de San Diego. Y es de corte bautista con excelente enseñanza. En el tiempo que ellos estudiaron tuvieron muy buenos seminarios, excelente. Uno pues estudió, como ya saben, consejería. El otro es muy deportista y estudió kinesiología. Pero bueno, hago esta referencia un poquito para que puedan entender. El caso es que dentro de la universidad ellos se hicieron muy amigos de un muchacho que sus padres son pastores aquí en Los Ángeles, de corte bautista. El chico es afroamericano, él se casó
con una chica. Ellos fueron mejores amigos los cuatro. La chica también de corte bautista, defendían la palabra de Dios. Nosotros, mi esposo y yo fuimos a su boda, fue una boda muy linda. Y no puedes entender cómo muchachos que nacieron en el cristianismo, hijos de pastores, con corte bautista, con sana doctrina, son ahora unos bloggers famosos. Están radicando ellos en Barcelona, España. Son americanos, pero están radicando en Barcelona, España. Y son unos super bloggers famosos que aseguran que Dios creó al homosexual. Ellos defienden a capa y espada todo lo que es la inclusividad y la diversidad. Y bueno, están a favor de la agenda 100% gay. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento se le cambió el chip? ¿Verdad? Entonces, esto está sucediendo, es una realidad. Es increíble que seminarios teológicos que tienen cierta fama por ser de muy buenas doctrinas están ya aceptando homosexuales. Y no tengo nada en contra de los homosexuales, lo repito, los amo. Yo fui alcanzada, como ya saben, por uno restaurado y rescatado. Pero estos seminarios famosos aquí en California los están aceptando a pesar de que están con sus parejas homosexuales. Y pues claro, terminan el seminario pues para hacer sus iglesias. Esto es una realidad. No tenemos que conocer un poquito del tema. Es mi opinión que tenemos que conocer mucho, mucho, mucho del tema, porque es nuestra responsabilidad como evangélico capacitar la iglesia, pero sobre todo preparar las siguientes generaciones. ¿Qué va a pasar con mis hijos, los hijos de mis hijos, mis nietos? Yo no sé cuándo venga el Señor, pero es mi responsabilidad pasar la estafeta limpia y no adulterada. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues preparándome, conociendo para tener los elementos para poder refutar estas mentiras diabólicas.